Bueno, y precisamente hay documentos oficiales que revelan que al menos desde el año 2023 hubo advertencias formales sobre vacíos en el sistema migratorio de menores. Por ejemplo, la Defensoría de la Niñez ofició reiteradamente a autoridades sin, de acuerdo a lo que señala la Defensoría de la Niñez, obtener respuestas consistentes. Se alertaba por falta de protocolos, debilidades en el sistema de reunificación familiar. Bueno, de todo esto vamos a conversar a partir de ahora con Yolanda Verónica Pizarro, quien fuera subsecretaria de la Niñez entre septiembre de 2022 y marzo de 2023. Yolanda, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Matilde, por la invitación y en lo que pueda ayudar a aclarar y aportar, aquí estoy. A ver, primero partamos de una base para poder tener bien claro de lo que el Estado tiene que hacer ante el ingreso de menores y cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de los órganos del sistema público que están involucrados en esto. Cuando un menor de edad ingresa al país, ¿qué papeles debe traer consigo en el caso de que sea un menor de edad extranjero y qué es lo que le tienen que pedir aquí? ¿Quiénes? A ver, te voy a hablar, digamos, desde la experiencia. O sea, creo que lo que se les exige es lo que se les exige a todos los niños, como cuando salen del país, como entran, que es pasaporte y la autorización, digamos, de los padres en caso de que los niños tengan que salir del país. Ahora, yo quisiera, a propósito de lo que me estás preguntando, plantear algo que me parece fundamental, que es que el derecho a la reunificación, a propósito de tu pregunta de cómo entran, es un derecho, ¿ah? Valga la redundancia, en el sentido de que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estar con su familia. Por lo tanto, las condiciones en las que han entrado al país y lo que nos tocó vivir a nosotros desde la Subsecretaría de la Niñez junto con Migración, que entiendo que acabo de ver que ustedes entrevistaron a Taller aquí respecto a lo que había pasado en ese periodo. Lo más importante es resguardar el derecho de esos niños. Los papeles, lo que nos pasó particularmente a nosotros desde la Subsecretaría es que nos llegó una situación muy puntual. Primero que todo, teníamos una coordinación muy, muy cercana con Migración, porque ya nos había llegado la alerta de las situaciones irregulares en las que estaban entrando estos niños, en el sentido de que venían con un solo tutor, que venían en unas aerolíneas que no necesariamente estaban regularizadas en su totalidad. ¿Cuántos niños pueden entrar con un solo adulto, con un tutor? No, o sea, por lo menos tienen que haber 18 tutores para que los niños puedan, para un grupo importante de niños, como en este caso eran los 200 que en este caso están entrando. Por lo menos 18 tutores, por lo menos. Y lo que entiendo, particularmente en esta noticia de ahora, es que había, creo que 1 o 2 personas adultas que se hacían cargo de estos niños. Yo creo que, disculpa Matilde, creo que lo importante aquí es, y lo más delicado desde mi perspectiva y desde mi experiencia, es no saber dónde están estos niños hoy día. Porque pasar de esa situación a una situación de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, estamos en un margen muy, muy pequeño de que eso pueda suceder, sobre todo si no sabemos dónde están. Ahora, obviamente que la situación migratoria en el país es una situación muy compleja, que ha significado, digamos, que los migrantes vayan, digamos, viviendo en espacios muy reducidos. Acabamos de tener un incendio hace pocos días atrás en el barrio Yungay con una cantidad importante de migrantes que desaparecieron del lugar porque están sin papeles. Por lo tanto, la dirección que ellos originalmente habían entregado ya no va a ser esa en el barrio Yungay. Si esos niños venían eventualmente, estoy haciendo el ejercicio de que pudieran venir con eso, a reunificarse con esos padres, y no sabemos dónde están. Ya, pero a ver, tratemos de ir despejando dudas. ¿Es normal que entren 200 niños haitianos con, bueno, lo primero, no pensando normal, en la reunificación familiar, porque entraron muchísimos haitianos en un periodo de tiempo bastante reducido, por lo que uno podría pensar que habían dejado sus familias en Haití y que venían los menores a reunirse con sus padres, su familia. Y ese podría haber sido tal vez una de las razones por las que se podría haber justificado algunos de estos vuelos, ¿no es verdad? Sí. Pero aparentemente no estaban cumpliendo con los requisitos ni de visa
ni de lo que se está planteando la cantidad de tutores necesarios por el grupo de niños que estaban viajando, y me imagino que en el país es necesario que lo esté esperando la familia con la que se quiere reunificar. Situación que no ha pasado en este minuto, por lo que entiendo. No estaba la familia esperándolos en el pasillo, digamos, del aeropuerto para poder recogerlos, como sí nos tocó en su minuto a nosotros chequear desde la Subsecretaría de la Niñez, puntualmente por una situación que nos tocó vivir con un niño haitiano que estaba siendo acogido por la Policía de Investigaciones y cuidándolo en ese periodo porque no tenía acceso, digamos, a juntarse con su familia. Y eso nos llevó a nosotros a darnos cuenta de que era no solamente un tema de precariedad, porque no podemos, digamos, actuar solamente por la buena disposición de la Policía de Investigaciones que hubo en ese tiempo, de cuidar y proteger a ese niño en particular. Y desde esa perspectiva y dada esa situación, nosotros armamos una mesa de trabajo inmediatamente, en cuanto supimos lo que estaba pasando con todos estos niños que llegaban al país, tal como está pasando ahora, pero no estaba la familia esperándolos. Ahora, porque, Yolanda, lo que usted me puede contestar y hacerse responsable es por este periodo de 6 meses en lo que usted estuvo en la subsecretaría. Absolutamente. Y durante ese tiempo hubo, por parte de la Defensoría de la Niñez, advertencias formales de que estaba llegando una cantidad indeterminada de menores y no se ofrecían las respuestas satisfactorias para la Defensoría de la Niñez. ¿Fue así o no? No, yo tengo un matiz ahí con Patricia Muñoz. De hecho, trabajamos juntas de manera muy coordinada con la ex defensora de la Niñez. Y esa mesa que yo te menciono, que armamos en el mes de enero, la armamos conjuntamente con la presencia de la defensora en ese minuto, con la Policía de Investigaciones, con Migraciones y con Carabineros de Chile, para poder efectivamente hacernos cargo de lo que estaba pasando con esos niños y dando respuesta a lo que a la solicitud que nos hacía permanentemente la Defensoría de la Niñez. ¿Por cuántos niños se levantó la alerta en el tiempo en que usted estuvo en la subsecretaría? A ver, mira, no recuerdo exactamente la cifra, pero por lo menos, o sea, cuando nosotros intervenimos por un vuelo específicamente y porque sucedió lo que te menciono con este menor, digamos, que estaba siendo acogido y protegido por la PDI. Pero en este vuelo venían ¿cuántos niños? Venían, mira, creo, no quiero mentirte, pero creo que por lo menos entre 70 y 80 niños. Ya. ¿Sí? Y frente a esa realidad y a esa situación que además la Policía de Investigaciones no tenía las herramientas para poder enfrentar la situación con los menores, me voy a hacer cargo de eso, con los niños, niñas y adolescentes, no tenían las herramientas para acoger, para contener, lo hacían de la buena voluntad, como te comento, nosotros decidimos intervenir y armar esta mesa. ¿Cuántos niños de ese vuelo quedaron sin reunirse con la familia con la que se supone? No, en ese minuto nosotros no tuvimos conocimiento de que no se hayan reunido con su familia. Salvo esos niños de este menor en particular. Que fue uno, digamos, y que después esa situación, digamos, pasado unos cuantos días, esa situación se resolvió. Pero nosotros lo que hicimos fue hacernos cargo inmediatamente de esta demanda que la Defensoría de la Niñez nos estaba planteando. Lamentablemente nosotros nos fuimos en el mes de marzo y no supimos de la continuidad, digamos, de esa mesa de trabajo. Incluso, es más, como las personas que nos habían enviado desde la Policía de Investigaciones a sentarse a esta mesa no tenían las habilidades ni los conocimientos de la temática que nosotros requeríamos, que tenía que ver con niños y adolescentes, fuimos a una reunión con el director de la PDI en ese minuto. Y el acuerdo que hicimos en el mes de enero, posterior a esta primera mesa que establecimos, era justamente que ellos nos iban a integrar a las personas idóneas para poder capacitarlas en cómo trabajar con la llegada de estos niños. ¿Qué es lo que se pide por parte de Chile para el ingreso de un niño? Nosotros, o sea, a ver, lo que te dije al principio, un pasaporte, un documento de identidad que permita establecer que ese niño, niña, adolescente es hijo de el señor o la señora que está demandando la llegada de su hijo para la reunificación familiar. Eso es lo que el Estado, digamos, solicita. Ya, y eso tiene que certificarlo el funcionario de la Policía de Investigaciones, que en este caso usted señala que tampoco había mucha claridad de lo que tenían que hacer, ¿o no? Lo que pasa es que los niños irrumpieron de una manera tan
¿cómo decirte? No los niños, la situación irrumpió de una manera tan brutal, en el sentido de que llegaban prácticamente solos, porque esto que están, digamos, planteando ahora, yo me alegro mucho que el gobierno actual se haga cargo, digamos, de hacer una investigación respecto a lo que ha sucedido, pero me parece interesante que se haga cargo, porque creo que aquí el fondo, Matilde, es cómo se cumple la ley 21.430, que tiene que ver con derechos de niños, niñas y adolescentes para resguardar a esos niños que están llegando hoy día al país. Ahora, usted dice que se estableció esta mesa técnica que después no tuvo continuidad, pero en ese momento... O sea, entiendo por la prensa que no tuvo continuidad, pues yo no... Claro, pero en ese momento, ¿ustedes no hicieron trazabilidad de qué es lo que había pasado con esos niños, dada el volumen que había llegado en este vuelo, aunque fuera por reunificación? Es más, ahora que tú me lo preguntas, recuerdo claramente que nosotros con Taller conversamos posterior a la llegada de ese avión, y efectivamente nosotros logramos, o sea, migración, no nosotros, pero nosotros hicimos seguimiento para que esos niños se reunificaran, y fue así, se reunificaron con sus familias. En ese minuto eso se dio. Pero lo que a nosotros nos inquietaba y nos hacía sentir, digamos, una inseguridad que hoy día de alguna otra manera se está trasuntando en una realidad, es que el proceso era un proceso muy lento, que había que tener un trato especial para con esos niños, niñas y adolescentes, que no se estaba dando en ese minuto. Pero en definitiva, en ese momento, cuando nosotros tomamos cartas en el asunto, ese avión que llegó con esa cantidad de niños, que aproximadamente, te digo, 60, 70 niños, esos niños fueron reunificados, incluido el niño que dormía en las dependencias de la Policía de Investigaciones. Ahora, si esta mesa de trabajo y este sistema no continuó, da cuenta de graves falencias, en definitiva, y si siguieron entrando más vuelos charter, como aparentemente las investigaciones están dando cuenta, porque hoy día el fiscal Campos, que está investigando, dice, por lo bajo, por hablar de una cifra muy conservadora, se puede hablar de 200 niños, pero lo que está indicando la investigación inicial es que serían muchos más. Y ¿de qué pudiera estar dando cuenta? Porque ustedes recibieron otro tipo de denuncias respecto a la llegada de menores haitianos, porque uno piensa en todo tipo de abusos a los que pueden estar sometidos esos niños, desde el trabajo en términos básicamente trabajo casi de infantil, esclavitud, trabajo infantil, sí, hasta explotación sexual, etcétera. Sí. ¿Tuvieron reportes? ¿Hubo preocupación anterior? Porque no debe haber sido el primer vuelo tampoco que llegaba para reunificación Matilde, familiar. yo quiero ser súper responsable con lo que te planteo, y no quiero caer en una lectura ni en verbalizarlo de manera maniquea, pero yo me puedo hacer cargo del periodo en el que yo fui como subsecretaria, y la coordinación que mantuvimos con Migración fue permanente, porque había una preocupación y una ocupación genuina del gobierno por defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluidos aquellos que venían de otros países. Ya, pero usted puede dar cuenta solamente de 6 meses. Yo puedo dar cuenta solamente de 6 meses. ¿Y cuáles eran los vacíos que usted detectó que esa mesa tenía que subsanar? Fundamentalmente hacerse cargo de hacer un seguimiento desde el rol que le competía a la subsecretaría, digamos, de que efectivamente ese avión llegara, no obstante como te digo, las dudas que teníamos respecto a la procedencia de esas aerolíneas, y que esos niños aterrizaran, estuvieran los padres esperando y pudieran hacer la reunificación familiar. Lo que no pasó en ese vuelo que te estoy planteando, pero que posteriormente sí se logró, porque tenía que ver con que o los padres habían cambiado de domicilio y hubo que hacer un seguimiento y una búsqueda, digamos, mucho más acuciosa para saber dónde efectivamente estaban. Uh-huh. ¿Por qué ustedes tenían sospechas sobre las líneas aéreas? ¿Qué les despertaba suspicacia? La cantidad de vuelos que habían, digamos, en un periodo tan corto de tiempo, oficinas que no existían, y me voy a hacer cargo responsablemente de lo que digo, oficinas que no existían, que no tenían un domicilio donde uno podía contactarlo. Oficinas de las líneas aéreas. Y lo otro, la falta de control
que tenía la línea aérea respecto a la cantidad de tutores que tenían que venir con estos niños. Y el chequeo de los documentos para que los niños pudieran entrar al país. Esas son las 3 cosas que a nosotros nos generaba mucho ruido. Pero durante estos meses, ¿usted solamente puede dar cuenta de este vuelo con 80 niños? ¿O hubo otros vuelos? No, yo te puedo dar cuenta de lo que me tocó a mí vivir. ¿Había advertencias de vuelos anteriores? O sea, sí, habían advertencias de vuelos anteriores, pero no nos había llegado una solicitud formal desde la Defensoría de la Niñez, digamos, para que nosotros pudiéramos investigar. Por eso que nos hacemos cargo cuando la ex defensora de la niñez nos pide, digamos, y nos sentamos en esta mesa a trabajar. Pero fue solo en ese momento cuando la defensora levanta la alerta es que se toman cartas. Objetivamente sí. A ver, es que es complejo en el sentido de que creo que, y no quiero caer en el lugar común con lo que te voy a decir, pero los niños, niñas y adolescentes no votan. Y por lo tanto, cuando nosotros asumimos la Subsecretaría de la Niñez, la petición formal del expresidente Gabriel Boric es que nos hagamos cargo de cumplir y de dar a conocer y de cumplir con la ley 21.430. Y a eso nos abocamos durante el periodo en el que estuvimos. Y por lo tanto, lo que pasó antes, para mí es absolutamente desconocido, pero creo que... ¿Pero te parece que tampoco pasó nada después? Al parecer no, porque efectivamente la mesa, por lo que he podido leer, digamos, quien me sucedió, digamos, no le dio continuidad a esa mesa, porque no era una prioridad. La prioridad eran las oficinas locales de la niñez, que es lo que nosotros dejamos instalado antes de irnos y antes de terminar el periodo como subsecretaria. ¿Qué establecía esa mesa? ¿Cuáles eran las patas de esta mesa? De la mesa de trabajo. Primero que todo, o sea, poner arriba de la mesa esta situación, mirar hacia atrás y proyectar, digamos, de qué manera la subsecretaría podía, porque a nosotros no nos compete fiscalizar. Lo que sí podíamos hacer era generar este espacio de relación laboral, digamos, para mejorar la coordinación que existía o inexistente entre la Policía de Investigaciones, Migraciones y en este caso la demanda puntual que hacía la Defensoría de la Niñez respecto a que no se sabía qué es lo que pasaba con los niños cuando llegaban a Chile. ¿Y qué fue lo que específicamente alcanzaron a hacer con esta coordinación que Mira, nosotros logramos tener 2 reuniones y una reunión con el exdirector o sea, en ese minuto el director de la PDI, que nos envió a 2 personas de la institución, digamos, que tenían las competencias para poder capacitarse con la información que nosotros le íbamos a entregar, porque en la Subsecretaría de la Niñez nosotros teníamos a un digamos, pequeño equipo junto con el ministro, con el gabinete del ministro, abocado a los temas de migraciones, y lo que íbamos a hacer nosotros era entregarle las herramientas para poder abordar estos temas cuando fuera necesario trabajar en torno a ellos. ¿Desde cuándo se vinieron generando esta cantidad de ingresos por reunificación familiar tan importante? Porque venían niños no solamente de Haití, venían niños de Venezuela, venían niños de Colombia, de los países donde se estaban generando las migraciones mayores. Sí, pero los problemas, Matilde, fundamentalmente, yo no sé lo que va a decir la comisión investigadora al respecto, pero los problemas se generaron particularmente con los niños haitianos, con los niños, niñas haitianos. ¿Había dificultades de generar los papeles necesarios en Haití, o usted sospecha que había un interés particular local en llevar a esos niños a otro destino? No, yo creo que tú dices algo que es bien interesante. Yo creo que nosotros deberíamos sentirnos muy orgullosos del registro civil que tenemos acá en Chile. O sea, un niño, tus hijos, los míos, nacieron y fueron inscritos inmediatamente, y eso sigue pasando con esa rapidez hoy día, digamos. Quién es el padre, quién es la madre, y hay un registro. Y eso permite que ese niño pueda inmediatamente entrar después al CESFAM, después al jardín infantil o la sala cuna. En Haití eso está absolutamente destruido. Por lo tanto, yo creo, o sea, si tú me permites una hipótesis, es que efectivamente quienes quieran generar
este trabajo infantil o la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, este es el momento y es la forma de poder hacerlo, ya que no existe un sistema registral en Haití que permita dar cuenta de esa cantidad de niños que esa vienen. vulnerabilidad del sistema haitiano es Permite, lo que podría permitir este tráfico. Que eventualmente hoy día se estuviera traficando con niños, niñas y adolescentes. Y eso, o sea, por eso que felicito, digamos, que el gobierno se haga cargo y que haya una comisión investigadora que nos permita, y si necesitan que nosotros les entreguemos información del periodo en el que estuvimos, lo vamos a hacer encantados. Pues yo creo que aquí lo importante, Matilde, es que nos hagamos cargo de verdad de lo que pasa con los niños, niñas y adolescentes. No solamente haitianos, sino que de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes, y también de los niños, niñas de acá del país. Bueno, usted dijo una verdad terrible: los niños no votan y los niños migrantes parece que tampoco existen en este país. No, creo que están absolutamente invisibilizados. Y digo no existen porque entran en la ilegalidad, entran con padres que probablemente tienen situaciones migratorias irregulares, no porque en definitiva no se quiera per se invisibilizarlo, sino que ocurren todas estas situaciones que lamentablemente hacen que esos registros no existan. Que ¿sabes lo que pasa, Matilde? Yo creo que aquí hay un tema que va mucho más allá y que tiene que ver con el crimen organizado, que tiene que ver con las mafias. O sea, me voy a hacer cargo responsablemente de lo que te digo, digamos, porque además lo estudié harto en el periodo en el que fui como subsecretaria, pero también lo digo como ciudadana. Hoy día los niños están en una situación de indefensión tremenda. O sea, si no sabemos dónde están los padres de estos niños, no sabemos dónde están esos 200 niños hoy día, Matilde. ¿Y quién va a responder por aquello hoy día? O sea, por eso que creo que se investigue y que se investigue de manera muy acuciosa y de manera rápida para que podamos encontrar esos niños. Eso yo creo que es fundamental. Bueno, estamos hablando de esos 200 niños, pero el fiscal que está tomando la investigación habla de muchos más. Muchísimos más. Bueno, y esto está solamente empezando. Vamos a ver qué es lo que ocurre con estas investigaciones. Ahora también hay una comisión investigadora, vamos a ver también qué es lo que sucede desde el punto de vista político. Usted sabe cuáles son las derivadas que tienen casos como este también. Sí, mira, yo te dije muy sentidamente el tema de que los niños no votan, porque creo que el tema de fondo es cómo cuidamos a esas niñeces y a esas adolescencias. ¿Con qué programa? ¿Con qué política pública? ¿Existe la política pública, Matilde? O sea, si pudieras invitar a la defensora de la niñez, te hablaría tal vez con la misma vehemencia que yo te hablo hoy día. Porque las dos estábamos de acuerdo que la ley 21.430, independiente del gobierno, es una política de Estado. Y esa política de Estado sí vale para también los niños migrantes. Y eso es lo que tenemos que hacer valer hoy día para que efectivamente podamos encontrar a esos niños y podamos acogerlos y que puedan efectivamente estar con sus familias. Bien. Yolanda Pizarro, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos luces dentro del periodo que le tocó a usted hacerse cargo de este tema y dar cuenta también de lo que venimos conversando, de todo lo que probablemente faltó después y lo que venía faltando antes. Así que no, muchas gracias a ustedes, y creo que es fundamental que quienes nos están viendo hoy día, que tú como periodista, el canal en general, pueda mirar un poquito más allá de la noticia en sí misma. Creo que el fondo es muy relevante y es cómo los cuidamos. Así que muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Yolanda.